Davis Whittaker se quedó paralizado en el umbral de la habitación de los niños de su mansión. Su maletín se le resbaló de la mano temblorosa y cayó con estrépito al suelo de mármol. Lo que veía era imposible. Sus trillizos de 3 años, Emma, Ethan y ella, ciegos de nacimiento, estaban sentados en círculo en el suelo y señalaban objetos a su alrededor. «El osito de peluche es marrón», chilló Emma emocionada. «Esa es una pelota roja», gritó Ethan, extendiendo la mano hacia un juguete que nunca antes había podido ver. «Señorita Rose, su vestido es azul», exclamó ella, aplaudiendo con sus manitas. En el centro de los niños estaba Rose Campbell, la criada negra que Davis había contratado hacía 6 meses. Sus manos aún estaban alzadas cerca de los rostros de los niños y las lágrimas corrían por sus mejillas. Davis sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallarle en el pecho. Sus hijos ciegos, estaban viendo. Al ver realmente. ¿Qué? ¿Qué les hiciste?, susurró Davis, con la voz temblorosa por una mezcla de esperanza, miedo e incredulidad. Rose se giró, para mirarlo, con los ojos oscuros muy abiertos por la sorpresa y el terror. Sabía cómo se veía aquello. Sabía lo que la gente pensaría. Señor Whittaker, yo no lo sé. Solo intentaba consolarlos. Y entonces, antes de que pudiera terminar la frase, algo sucedió que heló la sangre de Davis. En el momento en que Rose se apartó de los niños, la vista de Emma empezó a nublarse. La luz y la claridad que habían estado allí hacía solo unos segundos comenzaron a desvanecerse. «Señorita Rose, no se vaya», gritó Emma, extendiendo la mano desesperadamente hacia la criada. «Todo se está oscureciendo de nuevo. Pero, para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver a donde todo empezó. 3 años antes, Davis Whittaker era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. A sus 42 años, era dueño de un imperio tecnológico valorado en más de 12,000 millones. Tenía mansiones en 5 países, un jet privado y más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero cuando su esposa Catherine dio a luz a trillizos en el hospital privado más caro de Boston, Davis aprendió que el dinero no lo compra todo. «Señor Whittaker», dijo el doctor Samuel Martínez con voz cargada de tristeza al entrar en la sala de recuperación privada. «Necesitamos hablar de sus hijos». Catherine aún estaba débil por el difícil parto. Había dado a luz a 3 bebés perfectos, 2 niñas y un niño. Pero en el momento en que el doctor Martínez habló, supo que algo andaba terriblemente mal. «¿Qué sucede?», preguntó Davis, levantándose de su silla. «¿Están enfermos? ¿Necesitan cirugía? Cueste lo que cueste. Yo lo pagaré». El doctor Martínez negó lentamente con la cabeza. «Señor Whittaker, sus hijos nacieron con una rara afección llamada amorosis liberal. Es un trastorno genético que afecta las retinas de sus ojos». «¿Qué significa eso?», preguntó Catherine en un susurro. «Significa que sus hijos son ciegos. Los 3. Y lamento decirle esto, pero según todo lo que sabemos sobre esta afección, nunca verán». Las palabras impactaron a Davis como un golpe físico. Nunca ver. Sus hijos. Nunca verían los rostros de sus padres, nunca verían un amanecer, nunca leerían un libro ni verían los colores del mundo. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Davis con voz desesperada. «Terapia génica, tratamientos experimentales. Pagaré lo que sea». La expresión del doctor Martínez se llenó de compasión. «Señor Whittaker, entiendo su deseo de ayudar a sus hijos, pero esta afección no tiene cura. Lo hemos intentado todo. Terapia con células madre, edición genética, implantes de retina. Nada ha funcionado para los niños con esta forma grave de la enfermedad». Sin saberlo, este diagnóstico desencadenaría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba todo lo que creían saber sobre ciencia,
fe y el poder de la conexión humana. Durante los primeros 3 años de sus vidas, Emma, Ethan y ella vivieron en la mansión Whitaker como prisioneros en una jaula de oro. La mansión tenía 50 habitaciones, una piscina olímpica, un cine privado y jardines que se extendían a lo largo de hectáreas. Pero los trillizos no podían ver nada de eso. Davis contrató a los mejores especialistas del mundo. Trajo médicos de Suiza, Japón e Israel. Gastó más de $5 millones en tratamientos experimentales que fracasaron. Pero lo más difícil no fueron los tratamientos fallidos, sino ver cómo su matrimonio se desmoronaba. Catherine no podía con la crianza de 3 niños ciegos. Había crecido rica y privilegiada, y nunca se había imaginado que su vida perfecta incluiría hijos discapacitados que necesitaban cuidados y atención constantes. No puedo más, le dijo Catherine a Davis una noche, 6 meses después del nacimiento de los trillizos. Cada vez que los miro, solo veo lo que nunca tendrán. Me asfixio en esta casa. Davy miró a su esposa con incredulidad. Son tus hijos. Nuestros hijos. Son una carga, dijo Catherine con frialdad. Una carga que nunca acepté. 3 días. Después, Catherine hizo las maletas y se marchó. Se mudó a París y solicitó el divorcio, aceptando darle a Davy la custodia. La custodia completa de los niños a cambio de un acuerdo de $100 millones. Davis pagó sin dudarlo. No quería que sus hijos fueran criados por una madre que los viera como una carga. Pero criar solo a 3 niños pequeños ciegos, incluso con un ejército de niñeras y sirvientes, era más difícil que dirigir una empresa multimillonaria. Lo que Davis no sabía era que en exactamente 17 minutos tomaría una decisión de contratación que lo cambiaría todo. Rose Campbell estaba de pie en la entrada de servicio de la mansión Whitaker, aferrada a su bolso gastado y tratando de no dejar que su nerviosismo se notara. A sus 32 años, Rose había trabajado como empleada doméstica y cuidadora para familias adineradas durante toda su vida adulta. Había crecido en la pobreza en la Georgia rural, hija de un pastor bautista que le había enseñado que toda persona, sin importar cuán rica o pobre, sana o enferma, merecía ser tratada con dignidad y amor. Pero esta entrevista de trabajo era diferente. La mansión Whitaker era la casa más grande que Rose había visto en su vida. Y el salario que le ofrecían era 3 veces mayor que el que solía ganar. Rose necesitaba este trabajo desesperadamente. Su hermano menor estaba en la universidad y ella le ayudaba a pagar la matrícula. Las facturas médicas de su madre se acumulaban. Este trabajo podría cambiar la vida de su familia. La señora Eleanor Ashford, la ama de llaves, la miró de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. Eleanor había trabajado para familias adineradas toda su vida y creía que los sirvientes debían conocer su lugar y permanecer allí. ¿Entiende que este puesto consiste principalmente en cuidar a los 3 hijos del señor Whitaker? Preguntó Eleanor con voz cortante y fría. Sí, señora, respondió Rose respetuosamente. Los niños tienen necesidades especiales. Son ciegos. Muchos candidatos han encontrado el puesto demasiado difícil y han renunciado en cuestión de semanas. A Rose se le partió el corazón al pensar en que 3 niños ciegos fueran tratados como una carga. Señora, yo crecí cuidando a mi abuelo, que era ciego por la diabetes. Entiendo las dificultades y le prometo que no renunciaré. Eleanor parecía escéptica, pero necesitaba a alguien para el puesto. 17 niñeras ya habían renunciado, y el señor Whitaker estaba frustrado. Muy bien, empezarás mañana, pero quiero ser clara. No debes formar ningún vínculo emocional con los niños. No eres su madre. Eres su cuidadora. Nada más. Rose asintió, pero en su interior se hizo una promesa diferente. Esos niños recibirían todo el amor que ella pudiera darles, lo aprobara o no la ama de llaves. Espera, necesito contarte algo crucial sobre lo que sucedió el primer día de Rose en el trabajo. La primera mañana de Rose en la mansión Whitaker. Se quedó impactada por lo que descubrió.
Los trillizos vivían en una hermosa habitación infantil llena de juguetes caros, alfombras mullidas y muebles hechos a medida. Pero la habitación se sentía fría y vacía, como una sala de exposición en lugar de un hogar donde los niños jugaban y reían. Emma, Isen y ella estaban sentados en el suelo en diferentes rincones de la habitación, cada uno jugando solo con sus juguetes. No se hablaban entre ellos. No exploraban ni se movían. Simplemente se sentaban en silencio, como si hubieran aprendido que ser invisibles era la forma más segura de existir. «Buenos días, bebés», dijo Rose en voz baja, arrodillándose en el centro de la habitación. Los tres niños no respondieron. Habían aprendido que los adultos no solían quedarse mucho tiempo, así que no tenía sentido encariñarse. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que a estos niños los habían tratado como objetos que controlar, en lugar de como personitas que necesitaban amor y conexión. «Me llamo Rose», continuó, manteniendo la voz cálida y dulce. «Voy a cuidar de ustedes a partir de ahora, y quiero que sepan algo muy importante. No me voy a ir a ninguna parte. Lo prometo». Aún así, los niños no respondieron. Ya habían oído promesas antes. Rose decidió probar un enfoque diferente. Empezó a cantar una canción que su madre le cantaba cuando era pequeña. Un himno gospel sobre la luz que vence a la oscuridad. «Esta, luz mía, voy a dejarla brillar». Al oír la voz de Rose, algo cambió. Emma giró la cabeza ligeramente hacia ella. Isen dejó de jugar con su juguete. Ella gateó unos centímetros más cerca. «Que brille, que brille, que brille». Para cuando Rose terminó la canción, los tres niños se habían acercado a ella, atraídos por la calidez y el amor genuino de su voz. «Otra vez», dijo Emma, la primera palabra que pronunciaba en toda la mañana. Rose sonrió entre lágrimas y volvió a cantar. Mientras cantaba, tocó suavemente el rostro de cada niño, dejándoles sentir su sonrisa, haciéndoles saber a través del tacto que era real y que se preocupaba por ellos. Aquel simple momento, una criada cantando a tres niños ciegos, fue el comienzo de algo que desafiaría toda explicación científica. Pero lo que sucedió después pondría a prueba todo lo que Rose creía saber sobre lo posible. Durante los siguientes 6 meses, Rose se convirtió en el centro del mundo de los trillizos. No solo los cuidaba, los amaba. Les cantaba todas las mañanas. Les describía el mundo que los rodeaba con vívidos detalles, ayudándoles a construir imágenes mentales de colores y formas que nunca habían visto. Les enseñó a explorar su entorno con confianza en lugar de con miedo. Y lo más importante, Rose los tocaba constantemente. Les tomaba de las manos, los abrazaba, les acariciaba el cabello. Los demás sirvientes habían sido entrenados para interactuar con los niños lo menos posible para mantener los límites profesionales. Pero Rose creía que los niños ciegos necesitaban el contacto físico incluso más que los niños videntes, porque el tacto era su principal forma de comprender que eran amados y valorados. Davis notó el cambio en sus hijos casi de inmediato. Sonreían más. Reían. Se comportaban como niños normales y felices, en lugar de como sombras silenciosas y retraídas. Pero Davis estaba demasiado ocupado dirigiendo su imperio empresarial como para pasar mucho tiempo con sus hijos. Los veía quizás 1 hora cada noche, e incluso entonces solía distraerse con llamadas telefónicas y correos electrónicos. Eleanor, la ama de llaves principal, observaba la creciente conexión de Rose con los niños con creciente resentimiento. En opinión de Eleanor, Rose estaba sobrepasando sus límites. Una criada no debería tener tanta familiaridad con los hijos del amo. «Señorita Campbell», dijo Eleanor una mañana, apartando a Rose después del desayuno. «He notado que pasa demasiado tiempo tocando a los niños. Es inapropiado». Rose miró a Eleanor con confusión. «Señora, son niños ciegos de 3 años. Necesitan afecto físico y conexión. Necesitan atención profesional, no mimos emocionales,
espetó Ellaner. Está creando una dependencia malsana. Cuando finalmente deje este puesto, esos niños estarán devastados. Entonces no me iré, respondió Rose con sencillez. Ellaner entrecerró los ojos. Todo el mundo se va. Tarde o temprano, señorita Campbell. Cuanto antes aprendan esos niños a no depender de nadie, mejor. ¿Se imagina? ¿Que le digan que está mal mostrar amor a niños que lo necesitan desesperadamente? Pero Rose se negó a cambiar su enfoque. Continuó volcando amor y atención en Emma, Ethan y ella, sin darse cuenta de que su tacto ya estaba creando cambios que la ciencia no podía explicar. Sucedió un martes por la mañana, exactamente 6 meses después de que Rose hubiera empezado a trabajar en la mansión. Rose estaba en la habitación de los trillizos, vistiéndolos para el día. Como siempre, describía todo lo que hacía, ayudando a los niños a comprender el mundo a través de las palabras y el tacto. Emma, cariño, ponte hoy tu vestido amarillo. El amarillo es brillante y alegre como el sol. Mientras Rose hablaba, tocó suavemente los párpados cerrados de Emma. Un gesto que había hecho incontables veces como muestra de cariño. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Emma jadeó, su cuerpo se puso rígido. Señorita Rose, veo luces. El corazón de Rose se detuvo. ¿Qué dijiste, cariño? Hay luces. Luces danzantes como chispas. Las manos de Rose temblaban mientras se acercaba a Ethan y repetía el suave toque en sus ojos cerrados. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe. Señorita Rose, todo está borroso, pero puedo ver formas. Puedo verla. Rose no podía respirar. Esto era imposible. Los médicos habían dicho que la ceguera de los niños era permanente. No había cura. Nunca se había documentado un caso de alguien con su condición que recuperara la vista. Con manos temblorosas, Rose se acercó a ella y le tocó los ojos con la misma suave presión. Ella parpadeó varias veces y luego su rostro se iluminó con la sonrisa más grande. Rose jamás había visto nada igual. «¡Colores!», gritó ella. «Puedo ver colores. Todo es tan hermoso». Rose se dejó caer al suelo, abrumada por lo que estaba sucediendo. Los 3 niños miraban a su alrededor con asombro, sus ojos siguiendo el movimiento y la luz por primera vez en sus vidas. «¿Cómo es posible?», susurró Rose más para sí misma que para los niños. Pero mientras los observaba explorar su vista recién despertada, notó algo extraño. Su visión parecía aclararse por momentos, como si sus ojos estuvieran aprendiendo rápidamente a ver. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. Rose sabía que tenía que contárselo a Davis inmediatamente, pero también sabía lo descabellado que sonaría. No podía simplemente decir, «Señor Davis, ¿cómo es posible? Whitaker, tus hijos pueden ver de repente después de que les toco los ojos». Pensaría que estaba loca, que mentía o que intentaba atribuirse el mérito de algún fenómeno médico natural. Pero tampoco podía ocultar algo tan importante. Rose aún intentaba decidir qué hacer cuando el Ellanar entró en la guardería para su inspección matutina. «Señorita Campbell, ¿por qué están los niños?». El Ellanar se detuvo a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Emma señalaba la cara de el Ellanar. «Tienes cara de pocos amigos», dijo la niña inocentemente. «Tienes las cejas fruncidas». El Ellanar retrocedió tambaleándose como si la hubieran abofeteado. «¿Qué? ¿Cómo? Los niños no pueden». «Sí pueden ver», dijo Rose en voz baja. «Simplemente sucedió. No sé cómo ni por qué, pero pueden ver». La cara de el Ellanar se transformó. Una serie de emociones la invadieron. Conmoción, incredulidad, sospecha y, finalmente, ira. «¿Qué les hiciste?», exigió Eleanor. «¿Qué clase de truco es este?». «No es ningún truco. Solo les toqué los ojos como lo he hecho antes». Y, de repente pudieron ver.
Los ojos de Eleanor se entrecerraron con sospecha y algo más. Celos. Durante años, ella había sido la cabeza de la casa, la persona en quien Davis confiaba para que se encargara de todo. Y ahora, esta criada, esta don nadie de ninguna parte, había logrado de alguna manera lo que millones de dólares y los mejores médicos del mundo no habían podido conseguir. El señor Whitaker. Debes saberlo inmediatamente, dijo Eleanor fríamente. Ni se les ocurra salir de esta habitación. Mientras Eleanor salía corriendo a buscar a Davis, Rose se arrodilló y abrazó a los 3 niños. Seguían exclamando con asombro por todo lo que veían, sus vocecitas llenas de maravilla y alegría. Pero Rose sintió una creciente sensación de pavor. La habían criado creyendo en milagros, creyendo que Dios podía hacer cosas imposibles. Pero también sabía que cuando sucedían cosas imposibles, la gente a menudo reaccionaba con miedo y sospecha en lugar de gratitud. En exactamente 17 minutos, Davis Whitaker entraría por la puerta de la habitación de los niños, y la vida de Rose jamás volvería a ser la misma. Davis estaba en su despacho en casa, en una videollamada con inversores en Tokio, cuando Eleanor irrumpió sin llamar. Señor Whitaker, tiene que venir a la habitación de los niños inmediatamente. Se trata de los niños. Davis sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Están heridos? No, señor. ¿Están? Tiene que verlo usted mismo. No lo creerá si no lo ve. Davis colgó la llamada y corrió hacia la habitación de los niños, con la mente llena de terribles posibilidades. ¿Habían entrado los niños en algo peligroso? ¿Estaban enfermos? Entró de golpe por la puerta y se quedó paralizado, con el maletín cayendo de su mano. Fue entonces cuando lo vio. Sus 3 hijos ciegos señalaban objetos, nombraban colores, lo miraban con ojos que podían ver. Y en el centro de todo estaba Rose Campbell, con lágrimas corriendo por su rostro, las manos aún levantadas como si acabara de tocar a los niños. ¿Qué? ¿Qué les hiciste?, susurró Davis. Antes de que Rose pudiera responder, Emma corrió hacia su padre. Corrió de verdad, esquivando los muebles que ahora podía ver. Papá, te veo. ¿Te pareces a cómo lo describió la señorita Rose? Tienes ojos bondadosos, como ella dijo. Davis cayó de rodillas cuando su hija se abalanzó sobre él. Temblaba, abrumado por emociones que no comprendía. Pero entonces notó algo que hizo que su mente científica se rebelara contra lo que veía. Cuando Rose se apartó de los niños, creando distancia entre ellos, la claridad en sus ojos comenzó a desvanecerse ligeramente. Y cuando se acercó de nuevo, su visión se agudizó. Esto es imposible, susurró Davis, mirando a Rose como si fuera una hacedora de milagros o una bruja. El médico dijo que no había cura, ni tratamiento, nada podía devolverles la vista. Lo sé, dijo Rose en voz baja. Yo tampoco lo entiendo, señor Whitaker. Simplemente los toqué como siempre, y de repente pudieron ver. Davis se levantó lentamente, intentando asimilar algo que violaba todo lo que sabía sobre medicina y ciencia. Era un hombre que creía en los datos, en la lógica, en las cosas que se podían medir y explicar. Pero lo que estaba viendo lo desafiaba todo. Eleanor permanecía en la puerta, observando la escena. Con fría precisión. Ya podía ver cómo esto lo cambiaría todo en la casa, y no le gustaba. En absoluto. Pero ni Eleanor, ni Davis, ni Rose comprendieron la parte más impactante hasta el momento. Porque cuando Rose se alejó de los niños de nuevo, comprobando si el efecto continuaría, sucedió algo que hizo que todos en la habitación jadearan. La visión de los niños no solo se desvaneció un poco, sino que desapareció por completo. Emma, Isen y ella gritaron al unísono cuando el mundo se oscureció de nuevo, su vista recién recuperada. Se desvaneció tan rápido como había aparecido. Señorita Rose, gritaron desesperadamente, extendiendo la mano.
hacia donde la habían visto por última vez. No se vaya. Ya no podemos ver. Todo está oscuro otra vez. Davy miró, horrorizado como sus hijos, que habían visto perfectamente hacía apenas unos instantes, volvían a estar ciegos. Y se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Fuera lo que fuese que les estuviera sucediendo a sus hijos, estaba de alguna manera conectado con la presencia de Rose Campbell. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. Rose corrió hacia los niños, y en el momento en que sus manos tocaron sus rostros, recuperaron la vista. No fue gradual, fue instantáneo. En un instante estaban ciegos, al siguiente podían ver. Davy se quedó paralizado, observando cómo este ciclo imposible se repetía. Una y otra vez. Cuando Rose estaba cerca, sus hijos podían ver. Cuando ella se apartó, volvieron a estar ciegos. ¿Qué clase de? Davis no pudo terminar la frase. Su mente racional gritaba que esto violaba todas las leyes de la ciencia y la medicina, pero Davis no podía negar lo que veía. Ellaner dio un paso al frente. Su voz, aguda y acusadora, dijo: «Señor Whitaker, esto es claramente algún tipo de engaño. Quizás la señorita Campbell ha estado tratando a los niños en secreto con drogas». «¿O con qué?», espetó Davis. «¿Qué droga podría curar instantáneamente la ceguera genética? ¿Qué tratamiento podría encender y apagar la vista como si fuera un interruptor?». Eleanor no tenía respuesta. Davis sacó su teléfono y llamó al doctor Martínez. «Lo necesito en mi casa inmediatamente. Traiga su equipo médico. Todo». Mientras esperaban la llegada del doctor, Davis observó cómo Rose se sentaba con sus hijos, tranquilizándolos mientras se adaptaban a su vista milagrosa pero inestable. Cada vez que se alejaba más de unos pocos metros, su visión se desvanecía. Cada vez que regresaba, se recuperaba. Era como si Rose Campbell se hubiera convertido en una medicina humana, un tratamiento viviente que los cuerpos de sus hijos necesitaban de alguna manera para funcionar con normalidad. Pero, ¿cómo era eso posible? ¿Qué conexión podría existir entre una empleada doméstica y 3 niños ciegos que permitiera que su presencia les devolviera la vista? Davis sentía que se volvía loco. Había construido un imperio tecnológico comprendiendo cómo funcionaban las cosas, encontrando explicaciones lógicas para problemas complejos, pero esto no tenía explicación lógica. El doctor Martínez llegó en menos de una hora, con equipo médico portátil y un colega especializado en oftalmología. Lo que descubrieron durante las siguientes 3 horas sacudiría los cimientos de la comunidad médica. Los ojos de los niños eran estructuralmente perfectos cuando Rose estaba cerca. Sus retinas funcionaban con normalidad. Sus nervios ópticos transmitían las señales correctamente. Sus cerebros procesaban la información visual correctamente. Todas las pruebas médicas mostraban que podían ver. Pero cuando Rose salía de la habitación, en cuestión de minutos, las pruebas mostraban que sus ojos volvían a su estado anterior de ceguera. Las células de la retina que habían estado funcionando a la perfección comenzaron a fallar de nuevo. Los nervios ópticos dejaron de transmitir las señales correctamente. «Esto es imposible», dijo el doctor Martínez por 10ª vez, mirando fijamente los resultados de las pruebas. «No hay explicación médica para esto». «Ninguna». Su colega, la doctora Patricia Wong, estaba igualmente desconcertada. Es como si la proximidad de la señorita Campbell desencadenara algún tipo de respuesta biológica en el sistema óptico de los niños, pero nunca he visto nada parecido en 30 años de práctica. Davis miró a Rose, que permanecía sentada en silencio en un rincón, abrumada por lo que estaba sucediendo. «Señorita Campbell», dijo Davis lentamente, tratando de mantener la calma. «¿Tiene algo diferente? ¿Alguna afección médica? ¿Algún marcador genético inusual? ¿Algo que pueda explicar esto?». Rose negó con la cabeza. «No, señor. Soy normal».
Nunca he tenido nada especial. Pero Eleanor, aún de pie en la puerta, intervino con una hostilidad apenas disimulada. Quizás les ha hecho algo a los niños. Tal vez les ha estado dando algún tipo de sustancia que los hace dependientes de su presencia. Eso es ridículo, dijo el doctor Martínez con firmeza. Hemos analizado la sangre, la orina, todo de los niños. No hay sustancias extrañas en sus organismos. El rostro de Eleanor enrojeció de ira, pero no dijo nada más. Al atardecer, Davis tomó una decisión que conduciría a revelaciones aún más impactantes. Señorita Campbell, necesito que se quede en la habitación de los niños esta noche. No se separe de ellos. Necesitamos ver si el efecto se mantiene con el tiempo. Rose asintió. Por supuesto, señor Whitaker. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, exactamente 3 horas después, mientras la casa dormía, algo sucedería que revelaría la verdadera naturaleza del milagro. Y sería más impactante de lo que nadie podría imaginar. A las 2:47 de la mañana, algo extraordinario sucedió en la habitación de los niños. Rose se había quedado dormida en la mecedora, agotada tras un día lleno de emociones. Los trillizos dormían plácidamente en sus camas cercanas. Su nueva capacidad de ver seguía funcionando mientras Rose permaneciera en la habitación. Pero lo que nadie sabía era que Eleanor Ashford estaba de pie fuera de la puerta de la habitación del bebé, observando por la rendija, con ojos fríos y calculadores. Eleanor había trabajado para familias adineradas durante 30 años. Entendía el poder y entendía que el milagro de Rose Campbell le acababa de dar a la criada más poder en esta casa del que Eleanor había acumulado en décadas de servicio. Y Eleanor no podía permitirlo. Sacó su teléfono y llamó a alguien con quien había trabajado antes, un investigador privado llamado Marcus Reed, especializado en desenterrar información que pudiera destruir la reputación de las personas. Necesito que investigues a alguien llamada Rose Campbell, susurró Eleanor. Al teléfono. Encuentra cualquier cosa sospechosa. Antecedentes penales, problemas de deudas, asociaciones cuestionables. Cualquier cosa que pueda usar. A Eleanor no le importaba la verdad. Solo le importaba proteger su posición en la casa. Y si eso significaba destruir la reputación de Rose, lo haría sin dudarlo. Pero mientras Eleanor se acercaba sigilosamente, lejos de la habitación de los niños, no se percató de que Davis Whitaker estaba de pie en las sombras al final del pasillo, observándola con creciente sospecha. Lo que Eleanor no sabía era que su plan celoso pronto se desmoronaría de la forma más inesperada. Rose despertó y encontró a los 3 niños de pie alrededor de su silla, mirándola fijamente con sus ojos recién descubiertos. Señorita Rose, es usted aún más hermosa de lo que imaginábamos, dijo Emma en voz baja, extendiendo la mano para tocar el rostro de Rose. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estos niños por fin la veían por primera vez, y en lugar de tener miedo o estar confundidos, la miraban con puro amor. Ustedes también son muy hermosos, dijo Rose, abrazándolos a todos. Fue entonces cuando Davis entró en la habitación de los niños, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Señorita Campbell, necesitamos hablar. A Rose se le heló la sangre. Podía oír la tensión en su voz. ¿Iba a despedirla? ¿A acusarla de algo? Había visto las miradas de sospecha de Eleanor, y sabía que la gente rica a menudo culpa a sus sirvientes de los problemas. Señor Whitaker, le prometo que no sé cómo está sucediendo esto. Jamás les haría daño a estos niños. Davis levantó la mano. Sé que no lo haría. Llevo 6 meses observándola con mis hijos, y he visto cuánto ustedes los aman de verdad. Pero tenemos que averiguar qué está pasando aquí porque lo que presencié ayer desafía todo lo que entiendo sobre ciencia y medicina.
Sacó una tableta y le mostró a Rose los resultados de las pruebas médicas del día anterior. Según estas pruebas, cuando usted está cerca de mis hijos, sus ojos funcionan perfectamente. Cuando se va, vuelven a quedarse ciegos. Es como si usted, de alguna manera, ni siquiera sé cómo decirlo, como si usted los curara con su presencia. Rose miró fijamente los informes médicos, tratando de comprender lo que veía. Señor Whitaker, solo soy una sirvienta. No tengo ningún poder especial. No soy una curandera ni nada por el estilo, dijo Rose. Entonces, ¿cómo explica esto?, preguntó Davis, con la voz cada vez más frustrada. ¿Cómo? Explica que mis hijos, a quienes los mejores médicos del mundo dijeron que jamás verían, de repente puedan ver cuando usted está cerca. Antes de que Rose pudiera responder, Ellaner entró en la habitación de los niños con una sonrisa de satisfacción que heló la sangre de Rose. Señor Whitaker, tengo información sobre la señorita Campbell, que necesita escuchar. Espere, necesito contarle algo crucial sobre lo que Ellaner estaba a punto de revelar. Ellaner le mostró una carpeta llena de papeles. Me tomé la libertad de que investigaran a la señorita Campbell y descubrí información muy interesante. Rose sintió que el pánico le subía por el pecho. ¿Qué podría haber encontrado Ellaner? Señorita Campbell, dijo Ellaner con falsa dulzura. Le gustaría contarle al señor Whitaker sobre la drogadicción de su hermano, o sobre el hecho de que ha estado enviando grandes cantidades de dinero a alguien en Georgia todos los meses. Davis miró a Rose con sorpresa. ¿Es cierto? Rose sintió que la vergüenza le ardía en la cara. Sí, pero no es lo que parece. Probablemente ha estado robando de la casa, interrumpió Eleanor. Eso explicaría de dónde saca el dinero. ¿Y quién sabe qué les ha estado haciendo a los niños? Quizá los ha estado drogando para crear este falso milagro y así poder parar, ordenó Davis con voz cortante. Que se explique. Rose respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Mi hermano Marcus está en recuperación de su adicción. Lleva 2 años limpio y yo le ayudo a pagar la universidad y sus sesiones de terapia. No robo, señor Whitaker. Cada centavo que le envío sale de mi sueldo y puedo mostrarle mis extractos bancarios para demostrarlo. La sonrisa de Eleanor se desvaneció. Pero seguramente el hecho de que tenga vínculos con la adicción es suficiente, dijo Davy con frialdad, mirando a Eleanor con una expresión que hizo que la ama de llaves retrocediera un paso. No me importa la situación familiar de la señorita Campbell. Lo que me importa es que ella se ha dedicado por completo a mis hijos, y usted está intentando destruir su reputación porque está celosa. El rostro de Eleanor enrojeció. Señor Whitaker, solo intento proteger a los niños. No, usted intenta proteger su posición, dijo Davy. He visto cómo trata a la señorita Campbell. He notado su hostilidad, y acabo de observar cómo intenta destruir la reputación de alguien con medias verdades e insinuaciones. Se volvió hacia Rose. Señorita Campbell, le pido disculpas por permitir que esto sucediera en mi casa. Su vida personal es asunto suyo, y ayudar a su familia es admirable, no sospechoso. Eleanor se quedó paralizada, dándose cuenta de que su plan había fracasado por completo. Pero lo que sucedió a continuación revelaría algo aún más impactante sobre la verdadera naturaleza del milagro. El doctor Martínez regresó esa tarde con un equipo de especialistas de la Facultad de Medicina de Harvard. Querían realizar pruebas más exhaustivas para comprender el fenómeno. Señor Whitaker, con su permiso, nos gustaría probar algo, explicó el doctor Martínez. Queremos ver si el efecto está específicamente ligado a la señorita Campbell. O quizás esté relacionado con algo más, como el apego emocional, la proximidad física a algún adulto cariñoso o algún otro factor que no hayamos considerado. Davis asintió. Lo que sea necesario.
Los médicos trajeron a 3 cuidadores distintos, todos con experiencia, amables y cariñosos con los niños. Uno por uno. Pasaron tiempo con Emma, Isen y ella, intentando recrear el efecto que la presencia de Rose creaba. No pasó nada. Los niños seguían ciegos. Luego intentaron que Rose se colocara a diferentes distancias de los niños, midiendo con exactitud a qué distancia podía estar antes de que su visión comenzara a desvanecerse. Los resultados fueron impactantes. Rose podía estar hasta 4,5 metros de distancia. Y los niños mantenían una visión perfecta. Pero a 5 metros, su vista comenzaba a deteriorarse. A 6 metros, volvían a estar completamente ciegos. Es como si existiera una conexión invisible entre la señorita Campbell y los niños. La doctora Patricia Wong dijo, estudiando los datos, algo que existe dentro de un radio específico de proximidad. El doctor Martínez apartó a Davis. Señor Whitaker, necesito preguntarle algo personal. ¿Existe alguna posibilidad de que la señorita Campbell pueda estar biológicamente relacionada con sus hijos? Davis pareció conmocionado. ¿Qué? No, eso es imposible. Sé quién es su madre, y pregunto porque estamos viendo marcadores genéticos en la sangre de los niños que no podemos explicar. Marcadores que sugieren que podrían estar respondiendo a la señorita Campbell a nivel celular, como si reconocieran una conexión genética. Davis sintió que el mundo le daba vueltas. Eso no es posible. A menos que su voz se apagara mientras una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente. ¿Se imagina descubrir que todo lo que creía saber sobre su familia podría estar basado en una mentira? Davis llamó inmediatamente a su exesposa, Catherine, en París. Catherine, necesito preguntarte algo y necesito la verdad. ¿Existe alguna posibilidad de que los trillizos tengan una madre biológica diferente a la tuya? Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Entonces Catherine soltó una carcajada amarga y desagradable. ¿Por fin lo has descubierto? Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría. Davis sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estás diciendo? Los trillizos no son míos biológicamente. Davis. No pude quedar embarazada. ¿Recuerdas? Usamos una madre sustituta. Una donante de óvulos y otra madre sustituta. Davis apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Me dijiste que fueron concebidos usando tus óvulos y una madre sustituta. Dijiste, mentí, dijo Catherine con frialdad. No podía soportar la idea de criar niños que no tuvieran mi ADN. Así que usé una donante de óvulos anónima, una pobre mujer que necesitaba dinero. Ni siquiera me molesté en averiguar su nombre. Davis sintió que iba a vomitar. ¿Dónde encontraste a esta donante? A través de una clínica en Georgia. Se especializaban en encontrar donantes de, familias de bajos recursos. Era más barato que recurrir a alguien de una familia prestigiosa. Davis miró a Rose, que jugaba con los niños al otro lado de la habitación, ajena a la conversación. Rose era de Georgia. Rose provenía de una familia humilde. Rose tenía los mismos cálidos ojos marrones que sus 3 hijos. Catherine, necesito el nombre de la clínica ahora. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. 24 horas después, Davis tenía los resultados de una prueba de ADN, que comparaba el material genético de Rose con el de los trillizos. El doctor Martínez le dio la noticia con una mezcla de sorpresa y asombro. Señor Whitaker, Rose Campbell es la madre biológica de sus hijos. Las palabras resonaron en el aire como una bomba que acababa de explotar, destruyendo todo lo que Davis creía saber sobre su familia. 8 años atrás, Rose donó sus óvulos a una clínica de fertilidad en Georgia. Necesitaba dinero para pagar las facturas médicas de su madre. La clínica le prometió anonimato y le dijo que su donación ayudaría a una familia a tener hijos. El doctor Martínez le mostró a Davis el análisis genético.
La conexión que hemos estado viendo no es sobrenatural ni milagrosa en un sentido religioso. Es biológica. El cuerpo de Rose reconoce a sus hijos biológicos a nivel celular, y de alguna manera que aún no comprendemos del todo, su proximidad desencadena una respuesta curativa en sus cuerpos. Davis se sentó pesadamente, tratando de asimilar esta información. Entonces, cuando los toca, cuando está cerca de ellos, su cuerpo se comunica de alguna manera con el de ellos. Creemos que podría estar relacionado con feromonas, campos electromagnéticos o algún otro mecanismo biológico que aún no hemos identificado. Pero la conexión genética es innegable. Davis miró por la ventana a Rose, que les cantaba a los niños en la guardería. Ella no tenía ni idea de que era su madre biológica. Pensaba que solo era una empleada doméstica que había formado un vínculo especial con los niños a los que cuidaba. Pero ella era mucho más que eso. Era la madre que esos niños habían echado de menos, la pieza que les faltaba para completarlos. Davis sabía que tenía que decírselo, pero también sabía que esta revelación lo cambiaría todo para Rose, para los niños. Y para él. En exactamente 17 minutos, tendría una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Davis le pidió a Rose que se reunieran en su estudio privado después de que los niños se durmieran. Rose entró nerviosa, aún preocupada de estar en problemas a pesar de las palabras tranquilizadoras de Davis. Señorita Campbell. Rose, por favor, siéntese. Tengo algo que decirle, y va a ser impactante. Rose se sentó en el borde del sillón de cuero, con las manos entrelazadas nerviosamente. En su regazo. Los médicos realizaron pruebas de ADN para intentar comprender la conexión entre usted y mis hijos. Davis comenzó lentamente. Lo que descubrieron es algo que ninguno de nosotros esperaba. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Rose, hace 8 años, donó óvulos a una clínica de fertilidad en Georgia. Los ojos de Rose se abrieron de par en par. Sí, pero ¿cómo? Esos óvulos se utilizaron para crear a mis hijos. Emma, Isen y ella son sus hijos biológicos. Rose, usted es su madre. Rose sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. No podía respirar. No podía pensar. Eso no es posible, susurró. La clínica dijo que las donaciones eran anónimas. Dijeron que nunca sabría quiénes eran. Nos mintieron a los dos, dijo Davy con suavidad. Mi exesposa usó tus óvulos sin decírmelo. Quería que pensara que los niños eran biológicamente suyos. La mente de Rose retrocedió a 8 años atrás. Estaba desesperada por conseguir dinero para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre. La clínica de fertilidad le había ofrecido $10,000 por la donación de óvulos, más dinero del que jamás había visto. Le habían prometido que era seguro, anónimo y que ayudaría a una familia a tener hijos. Nunca imaginó que 8 años después estaría trabajando como empleada doméstica para esos mismos niños. La razón por la que puedes curar su ceguera, continuó Davis, es por tu conexión biológica con ellos. Tu cuerpo los reconoce como tus hijos, y de alguna manera ese reconocimiento desencadena la curación en sus cuerpos. Rose rompió a llorar. Sollozos profundos y temblorosos, que brotaban de lo más profundo de su alma. Los amaba, susurró. Los amaba. Tanto. Y pensé que era simplemente porque soy una persona cariñosa por naturaleza. Pero mi corazón lo sabía. De alguna manera, mi corazón sabía que eran míos. Davy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a Rose lidiar con esta revelación. Rose, quiero ofrecerte algo. No como tu empleador, sino como el padre de los hijos que compartimos. Sacó unos documentos legales que había preparado antes. Quiero nombrarte tutora legal de estos niños. No como sirvienta, no como criada, sino como su madre. Tendrías los mismos derechos para
Tomar decisiones sobre su cuidado, su educación, su futuro. Rose miró fijamente los papeles, incapaz de comprender lo que le estaban ofreciendo. ¿Por qué?, preguntó Rose. ¿Por qué harías esto? Davy sonrió con tristeza. Porque he pasado 3 años intentando darles a mis hijos todo lo que el dinero puede comprar. Los mejores médicos, los mejores terapeutas, los mejores tratamientos. Pero tú les diste algo que yo nunca pude. Lo único que realmente necesitaban para sanar. Les diste el amor de una madre. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. La batalla por los niños. La noticia de la curación milagrosa se extendió rápidamente a pesar de los intentos de Davis por mantenerla en privado. En una semana, la historia estaba por todas partes. Los medios de comunicación la llamaron el milagro hecho realidad. Los líderes religiosos la afirmaron como prueba de intervención divina. Los científicos exigieron acceso para estudiar a Rose y a los niños. Pero lo peor fue Catherine. La exesposa de Davis regresó de París con un ejército de abogados exigiendo la custodia de los niños. Esos niños son míos, declaró Catherine en una entrevista televisada. Yo los pagué. Yo lo organicé todo. Una empleada doméstica no puede venir y robarme a mis hijos solo por un accidente genético. La batalla por la custodia se convirtió en un fenómeno mediático. Catherine argumentó que era la madre legal, que había estado presente en el parto, y que Rose era solo una sirvienta oportunista que intentaba aprovecharse de un vínculo biológico. Rose, por otro lado, no tenía ningún derecho legal. Era solo la donante de óvulos, solo la empleada doméstica. El juicio amenazaba con destruir todo lo que se había construido. Eleanor, aún resentida por haber perdido su posición de poder, testificó contra Rose. Manipuló a esos niños. Eleanor mintió bajo juramento. Probablemente siempre supo del vínculo y lo usó para infiltrarse en la familia. ¿Se imaginan ver a sus hijos en medio de una disputa entre personas que solo los veían como posesiones? ¿No como seres humanos que necesitaban amor? La jueza asignada al caso era Margaret Chen, una mujer sensata de unos 60 años que había escuchado todos los argumentos imaginables sobre custodia familiar. Este tribunal no está interesado en el sensacionalismo mediático, anunció la jueza Chen el primer día de las audiencias. Estamos aquí para determinar qué es lo mejor para los 3 niños que merecen estabilidad, amor y la atención médica que necesitan. Los abogados de Catherine argumentaron que ella era la madre legal y que el vínculo biológico de Rose era irrelevante. Los abogados de Rose, pagados por Davis, quien se había comprometido a apoyarla plenamente, argumentaron que el bienestar físico y emocional de los niños dependía de la presencia de Rose. Pero el punto de inflexión llegó cuando la jueza Chen exigió que los niños fueran llevados a su despacho para una conversación privada. Emma, Isen y ella, de 3 años y medio, y capaces de ver cuando Rose estaba cerca, se sentaron en el despacho de la jueza con sus manitas entrelazadas nerviosamente. Niños, dijo la jueza Chen con dulzura, necesito que me digan con quién quieren vivir. ¿Con su primera mamá, Catherine, o con la señorita Rose? Los 3 niños se miraron entre sí. Entonces Emma habló con la sencilla honestidad de una niña. Queremos a la señorita Rose. Ella es quien nos permite ver. Ella es quien nos canta y nos quiere. La otra señora nos asusta. La jueza Chen se inclinó hacia adelante. ¿Por qué les asusta? Porque nos mira como si estáramos objetos rotos, dijo Isen en voz baja. La señorita Rose nos mira como si fuéramos perfectos. Esa simple afirmación de un niño de 3 años tenía más peso que todos los argumentos legales juntos. Lo que sucedió después cambiaría la ley misma. 2 semanas después, la jueza Chen dictó su sentencia. Este caso ha obligado a este tribunal a considerar cuestiones que nuestro sistema legal nunca ha abordado adecuadamente. Comenzó. ¿Qué derechos tiene una madre biológica?
¿Cuando no sabía que estaba creando hijos? ¿Qué obligaciones tiene una madre legal cuando abandona a esos niños? Y lo más importante, ¿qué necesitan los niños para prosperar? La jueza Chen miró directamente a Catherine. Señora Whitaker, usted abandonó a estos niños cuando eran bebés porque su discapacidad le resultaba inconveniente. No ha mostrado ningún interés genuino en su bienestar, solo en su derecho legal sobre ellos. Este tribunal deniega su solicitud de custodia. El rostro de Catherine enrojeció de rabia. Pero la jueza Chen continuó. Señorita Campbell, usted donó óvulos de buena fe para ayudar a una familia. No sabía que más tarde conocería a estos niños. Sin embargo, los amó, los cuidó y, de alguna manera, mediante mecanismos que no comprendemos del todo, su presencia les permitió sanar de formas que la medicina no pudo lograr. La jueza Chen le sonrió a Rose. Este tribunal le otorga la patria potestad plena como madre biológica de Emma, Eason y ella Whitaker. Además, ordeno que su nombre se añada a sus actas de nacimiento como su madre. Rose sintió las lágrimas correr por sus mejillas, mientras la sala estallaba en aplausos. Pero la jueza Chen no había terminado. Señor Whitaker, usted ha demostrado ser un padre devoto que antepone las necesidades de sus hijos a su propio ego. Este tribunal reconoce también su patria potestad. Miró a Rose y a Davis. Ordeno la custodia compartida entre Rose Campbell y Davis Whitaker, con la condición de que la señorita Campbell tenga acceso frecuente y regular a los niños para garantizar su bienestar médico. Fue una decisión sin precedentes. Una empleada doméstica y un multimillonario compartiendo la crianza de 3 niños prodigio. 6 meses después, Rose y Davis habían creado una nueva familia. Rose ya no vivía en las dependencias del servicio. Tenía su propia suite junto a la habitación de los niños. Ya no era una empleada. Era parte de la familia. Davis había fundado la Fundación Campbell Whitaker, dedicada a investigar los mecanismos biológicos que subyacen al vínculo sanador entre Rose y los niños. El Dr. Martínez dirigió el equipo de investigación y realizaron descubrimientos fascinantes sobre cómo las conexiones genéticas podían desencadenar respuestas curativas. Pero lo más importante es que Emma, Eason y ella estaban prosperando. Su visión era estable, incluso cuando Rose se encontraba a varias habitaciones de distancia, como si sus cuerpos hubieran aprendido a mantener el vínculo sanador que ella había iniciado. Llamaban a Rose mamá Rose y a Davy papá, y no veían nada. Extraño en tener 2 padres que no estaban casados, pero que los querían por igual. Ellanera había sido despedida y había desaparecido de sus vidas. Catherine se había mudado de vuelta a París definitivamente, renunciando a todos sus derechos parentales, a cambio de que Davis retirara la demanda por fraude que le había interpuesto. Una tarde, Rose y Davy estaban sentados en la terraza con vistas a los jardines mientras los niños jugaban cerca, y sus risas llenaban el aire. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Davy. «Gasté miles de millones de dólares intentando curar la ceguera de mis hijos. Consulté con todos los expertos del mundo, y la respuesta siempre estuvo aquí, trabajando como empleada doméstica en mi casa». Rose sonrió. «Dios tiene sentido del humor para estas cosas». «¿De verdad crees que fue Dios?», preguntó Davis. «¿O simplemente biología que aún no entendemos?». «Quizás sean ambas cosas», respondió Rose. «Quizás Dios obra a través de la biología. Quizás el milagro no sea que yo pudiera curarlos. Quizás el milagro sea que nos hayamos encontrado». Davis asintió lentamente. «Has cambiado por completo mi visión del mundo, Rose. Antes pensaba que todo se podía explicar con la ciencia y la lógica, pero el amor es algo que desafía todas las ecuaciones». Mientras observaban a los trillizos jugar, Rose pensó en el camino que la había traído hasta allí. De una niña pobre en Georgia que donaba óvulos a cambio de dinero,
a una empleada doméstica en la mansión de un multimillonario, a la madre de 3 niños milagro que habían enseñado al mundo que la fuerza curativa más poderosa no es la medicina ni la tecnología, sino el amor. Hoy, Emma, Isen y ella tienen 10 años. Su visión es perfecta y se han convertido en defensores de los niños con discapacidades, compartiendo su historia de esperanza con familias de todo el mundo. La Fundación Campbell Whitaker ha ayudado a miles de familias, financiando investigaciones sobre enfermedades genéticas raras y brindando apoyo a familias que no pueden costear tratamientos costosos. Rose todavía vive con Davis y los niños, aunque su relación sigue siendo de profunda amistad y respeto mutuo como padres. Han construido algo más profundo que un romance, una relación basada en el amor compartido por sus hijos. Y a veces, en las noches tranquilas, Rose acaricia los rostros de los niños como lo hizo aquella primera mañana milagrosa. Y da gracias a Dios por el viaje imposible que reunió a su familia. Porque, al final, el mayor milagro no fue que una sirvienta pudiera curar la ceguera con su tacto. El mayor milagro fue que el amor, contra todo pronóstico, encontró la manera de reunir a una madre y a sus hijos. Y demostró que, a veces, la medicina más poderosa del mundo no se encuentra en hospitales ni laboratorios. Se encuentra en el amor de una madre. Esta historia demuestra que los milagros no ocurren por magia, sino a través de los misteriosos lazos que unen a las familias. Lazos que la ciencia apenas comienza a comprender, pero que el corazón siempre ha sabido que son reales. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete para ver más.